vais a ver ahora con qué naturalidad nosotros, no yo solo, todos vosotros que habéis comprendido las razones por las que el día 21 de diciembre dije que era imposible formar gobierno, y lo he sostenido durante todos los segundos, contra todas las apariencias, contra todo el aparato, todo el teatro, toda la exhibición. ¿De qué? De infantilismo, de soñar, de ensoñaciones, de falsedades, de mentiras, de comedias, durante 4 meses. 4 meses perdidos, ¿por quién? Por el sistema, por el régimen constitucional español. ¿Perdidos para quién? Para España, para la economía española. Eso es lo de menos comparado. 4 meses perdidos para la esperanza de una libertad política colectiva que permitiera un sistema diferente, radicalmente diferente a lo que hay. Lo que hay es el estado de partido. Y ahora vamos a ver, vais a ver la prueba, porque me voy a tomar la molestia hoy de no leer nada más que los titulares de los periódicos. Y veréis como palabra por palabra esos grandes titulares de los periódicos denunciando el fracaso político se vuelve contra ellos, contra los periódicos, contra las televisiones, contra los medios públicos y contra los partidos. Por eso, simplemente esto sirva de introducción, porque me alegro muchísimo y todo el MCR debe de estar contento de haber acertado en nuestro pronóstico y de haber sido los únicos que ni un solo día hemos picado el anzuelo de estas trampas. Y en cambio, los partidos hasta el último segundo todavía creían que era posible lo que es imposible antes de que comience. Ese es el análisis que ahora haré después de darle la palabra a Carlos, que hoy nos va, como somos pocos hoy, nos va a leer los titulares de los 2 periódicos habituales, sí, para que comentamos el programa. El Mundo titula en portada "Fracaso político". Habla sobre, luego el pie, dice el rey no propone a ningún candidato después de que los partidos sean incapaces de pactar un gobierno. Destacamos también la editorial de Naufragio de los partidos, futuro de incertidumbre, que está en la página 3. Y bueno, Sánchez acusa a Iglesias de traicionar a sus votantes. Y luego en El País, en la portada, dice: la impotencia de los partidos lleva a los españoles a las urnas. Los candidatos se culpan mutuamente del bloqueo político tras el fracaso de la tercera ronda de audiencias con el rey. Don Antonio. Bien. Comenzaremos por el mismo orden y el tamaño de las letras de los periódicos. El Mundo. Fracaso político. ¿Fracaso político de quién? ¿Quién ha fracasado? Fracasar implica emprender algo en lo que se cree, que todos contribuyan a la realización de eso que se cree posible de realizar, y el resultado desmiente todos los esfuerzos anteriores y por eso hay fracaso, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo puede haber un fracaso si está de antemano diagnosticado y vaticinado que lo que se pretende es imposible? Fracaso de ninguna manera. Ah, sí, claro. ¿El fracaso de quién? ¿De los partidos? No, de ninguna manera. El fracaso de la prensa, de los medios de comunicación españoles, todos, televisión, radios, periódicos, que han hecho creer durante 4 meses a los españoles que era posible lo imposible. Eso sí que es fracasar. ¿Los partidos? Eso estaba previsto. Que los partidos han hecho un teatro, eso es evidente. Que ellos mismos no han, salvo Sánchez, nadie ha creído en la posibilidad de un éxito, porque lo contrario del fracaso es el éxito. ¿Y qué era el éxito aquí? Formar un gobierno, un pacto de gobierno que mereciera la aprobación de una mayoría parlamentaria. Como eso era absolutamente imposible, ¿por qué hablar de fracaso? ¿Quién? Los medios. Todo el que ha creído y hecho creer que esto era posible ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado? ¿Por falta de inteligencia? Dudoso. Pudiera ser, contribuye, pero no es la causa. Porque la falta de inteligencia se produce, el interés
en que la inteligencia no vea aquello que te desagrada, que no quieres ver. Luego, el fracaso no es por falta de inteligencia de los medios de comunicación, sino porque están interesados en que esto, es decir, la corrupción del Estado de partido continúe, porque ellos forman parte de los medios de comunicación de esa corrupción. Televisiones, radios y periódicos. Todo ese mundo está corrompido. Nadie cree en la ley, nadie cree en el futuro. No quieren más que durar cada día como sea. Fracaso, desde luego, el de los medios. Porque no por falta de inteligencia, sino por un exceso de ambición. Por un exceso de ambición económica, de dinero. Los periódicos no pueden vivir, los periódicos de papel, y necesitan sacarle dinero a los partidos. Y han puesto todo su porvenir y su ilusión en el triunfo de un pacto de gobierno. Pero si es que pacto de gobierno, pero si es una contradicción en los términos. Si un gobierno pactado ya no es un gobierno, ¿cómo va a haber un gobierno pactado? ¿Sobre qué tema? Ha dicho, la Gran Alianza. ¿La Gran Alianza? Pues si se forma la Gran Alianza entre el PP y el PSOE, ¿para qué diferenciarse uno de otro? Tendrá que ponerse de acuerdo en un gobierno unitario que contente a todos. Eso quiere decir, fuera los partidos. Es lo que sucede en Europa. Naturalmente, como que en Europa no hay democracia. Después de una guerra mundial, después de destrozar Europa continental entera, que se inclinó ante Mussolini y Hitler, y España con Franco, y Austria, y Bélgica, y Holanda, todos, es normal que se repartan luego, haya un consenso, sin inventar la palabra, eso es un mérito español, para simular que hay una democracia, porque hay ciertas libertades otorgadas, no basadas en la libertad política colectiva. Ni un solo país europeo continental tiene libertad política colectiva, ya que el único que se parece que la tiene más que Francia no fue fruto, su quinta constitución, no fue fruto de un periodo de libertad constituyente, sino de un golpe de Estado de Gaulle, un déspota ilustrado, porque es un militar, el que ya él solo impone un cambio formidable, el cambio con relación con el anterior. No llega a la democracia total, pero se acerca muchísimo. Pues igual que se hablaba del despotismo ilustrado, pues yo digo también, de Gaulle, un déspota demócrata. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ese era el despotismo ilustrado de Federico II de Prusia. ¿Y de Gaulle qué hace? Pues sí, da un golpe de Estado. ¿Contra quién? Pues lo da contra los partidos. Y le sale la pelota al revés. Porque esos partidos, que en Francia no forman partitocracia, no es el gobierno de los partidos, ha conseguido que la legislación francesa, el Estado francés, que no es un Estado de partidos, en teoría, se convierta de hecho a través de una ley secundaria, como es la de la financiación de los partidos políticos. Francia no es partitocracia, como Italia, como España, como Alemania, Holanda, Bélgica, toda Europa continental es partitocrática, menos Francia. ¿Y qué? ¿De qué le ha servido? Pues no le ha servido, sí, ha habido menos corrupción que en otros sitios, pero desde que ya los partidos franceses están financiados por el Estado, son también, en parte, partidos estatales. No sustancialmente estatales, pero sí accidentalmente estatales, objetivamente estatales, y por tanto de comportamiento estatal. No defienden ya los intereses de la sociedad civil, aunque tampoco se han convertido en órganos del Estado como en España. Fracaso político, continúo. ¿Fracaso de quién? ¿De los partidos? ¿Pero cómo van a fracasar los partidos si han triunfado el mismo día que nacen? Pero si basta tener 3 diputados, 5 diputados como Izquierda Unida o como Rivera y ya son parte del Estado. Fracaso de los partidos de ninguna manera. España representa el triunfo apoteósico y pletórico de los partidos. ¿Qué más quieren los partidos? ¿Partidos emergentes? Vamos a ver, esto es otra cuestión. ¿Por qué lo que llaman fracaso no?
era un resultado previsible. Si no, ¿por qué lo he previsto yo el día 20 mismo? ¿Acaso, yo lo he dicho 1000 veces, si soy brujo? De ninguna manera. Es que soy más inteligente que todo el mundo, de ninguna manera. Simplemente no tengo intereses bastardos como todo el mundo público. No hay ningún interés que me obnubile, me ciegue. Veo la verdad porque no tengo ningún interés que predomine en mí sobre la verdad, como tienen todos los periódicos, todos los comentaristas, todos los profesores de la universidad que publican, todo el publicista. No les interesa para nada la verdad. Podrían verla, son inteligentes, pero no la pueden ver porque antes prefieren sus intereses egoístas, su colocación, su condición de funcionario, ser alabados, publicar en los periódicos, decir somos catedráticos de Derecho Constitucional cuando no saben ni las bases mínimas de lo que es la Constitución. Fracaso político de esta clase, pero el partido no. Los partidos han triunfado, son los dueños del cotarro. No hay más dueños que los partidos. Se ponen de acuerdo y gobiernos no se ponen de acuerdo. No hay gobierno. Sacrifican la economía, el bienestar, todo. Pero nadie les tose. Ahora, otras elecciones para repetir lo mismo. ¿Quién culpable? Los partidos, por supuesto. Pero más culpables que los partidos son los que los aplauden. Sí, los periódicos, la televisión que los critica, los está aplaudiendo. Porque está apoyando el sistema de partidos. Le aplauden porque está apoyando un régimen de poder basado exclusivamente en la condición política de los partidos como únicos sujetos de la acción política, de los partidos estatales. Veamos ahora con más calma. Pues bien, vamos a examinar. No hay palabra ni frase empleada por los periódicos hoy que sea cierta. Todo es falso, todo es mentira, todo es ridículo. Veamos, por ejemplo, El País. Antes le hemos dicho nada más que fracaso político, hasta ahora por una portada de Mundo. ¿Qué dice ahora El País? Que el titular dice: la impotencia de los partidos lleva a los españoles a las urnas. La impotencia de los partidos. ¿Pero qué significa esta frase? ¿Cómo la impotencia de los partidos? Si el poder del Estado es la potencia. ¿Y a quién pertenece la potencia? A los partidos, exclusivamente a los partidos. En España nadie tiene más poder que los partidos. Luego será otra palabra la que habrá que buscar. Impotencia nunca. Sería incapacidad y ni siquiera la no voluntad. Sí, la palabra no voluntad, esa que tanto empleó Unamuno. Significa la voluntad en contra de algo, es la no voluntad. Pero bien, los partidos políticos han tenido la no voluntad de formar gobierno, porque es su vida. Si siguen ganando el mismo dinero o más, doble elección, más dinero, más protagonismo, todo el día en las pantallas, los partidos, aquí todos, Izquierda Unida, los Errejones, los Podemos, pero esto, hasta Monedero está en la sombra, aquí el genio es Monedero, pero es que ningún partido está más feliz que ahora. Todo el mundo pendiente de él. Y los que forman parte de la escena del teatro, todos los partidos, incluido Rajoy con su retiro. Al no entrar en la escena, siempre ha sido él el que ha ganado, él el que mejor lo ha hecho. Y es otra cuestión que ya hablaremos después, si tenemos tiempo, y si Daniel no me... Estoy escuchando con muchísima atención. Hombre, lo sé, Daniel. Yo digo no saber el afecto y el respeto que siento por ti. Quiero decir que, salvo que metamos a otro tema, es que yo estaría ahora hablando 2 horas, un año. Pero, porque la impotencia de los partidos no. Si dijera la incapacidad del sistema político español, la incapacidad del sistema constitucional español, la imposibilidad de que el sistema constitucional español produzca algo real y efectivo para los españoles, está demostrado ahora. ¿Y qué novedad hay en España para que por primera vez se produzca lo que todos hemos visto? ¿Por qué todos dicen la primera vez que no hay gobierno? La primera vez que se disuelve enseguida el Parlamento. La primera vez, claro. Porque hasta ahora, durante cerca de 40 años, España ha vivido del reparto original a la muerte de Franco entre los artistas y protagonistas y actores que estaban presentes en el reparto. ¿Está claro?
PSOE, Izquierda Unida y PP, Alianza Popular, Fraga. El franquismo puro, Suárez y Fraga. Y luego, el franquismo impuro, el PSOE. Y el traidor, Partido Comunista, que se hace monárquico, eso se reparten lo que había a la muerte de Franco. Y dura lo que ha durado el reparto. No, lo que ha durado no. Dura hasta que unas nuevas generaciones han producido algo bastardo, porque sale de un clima de bastardía. Pero han salido dos partidos emergentes. Naturalmente ha roto la tortilla, el reparto. Porque nada de impotencia. Es que la aparición de dos partidos nuevos llamados emergentes, Podemos y Ciudadanos, ha hecho imposible el juego al que está preparada la Constitución para formar gobierno. Que nadie cree en nada, que todo no es más que reparto de poder, y aquí ha aparecido alguien que parecía que creía en algo, como Rivera, que parecía que creía en la unidad de España, y le ha bastado el protagonismo de las televisiones, pactar con uno y con otro, para que vaya corriendo a rendir pleitesía a la Generalitat, a Puigdemont de la Generalitat, y hacer ya concesiones contra la unidad de España y a favor del catalanismo. El otro, el Pablo Iglesias, procede de Izquierda Unida, del Partido Comunista. Empieza comiéndose a toda la izquierda, el más revolucionario que ha habido nunca, en medio de una corrupción inmediata que se denuncia. Sí, todos, el Errejón el primero, el Monedero, Pablo Iglesias, con financiaciones de países extranjeros, Irán, tal, y todos diciendo, no, ¿dónde está? Que vayan a los tribunales. ¿Qué vayan a los tribunales? Pero qué cínicos, qué sinvergüenzas. Pero si cuando han traído el dinero no estaba prohibido ni era un delito castigado en el Código Penal, ¿cómo pueden decir, el que nos acuse que vaya a los tribunales? Pero si entonces no era delito, ¿qué tiene que ver? Que lo que no era delito pero era inmoral, y lo que era verdad que ha sido financiado por regímenes políticos contrarios a la idea de libertad e igualdad de las sociedades modernas europeas. Yo hablo de la sociedad, no estoy hablando de la sociedad política, estoy hablando de la cultura. Pues estos energúmenos, estos jóvenes energúmenos, estos 7 machos que aparecen de repente en España, se comen a la izquierda, siendo revolucionarios como ni el Che Guevara ni nadie ha sido nunca, para que en cuestión de días y de semanas pasen a adorar al rey, a querer sobrepasar al PSOE por la derecha, para hacerse socialdemócratas como en Dinamarca. Bueno, esa barbaridad tan grande que representa la inmoralidad absoluta de Pablo Iglesias, ese narcisismo de loco, como lo vengo demostrando, de que cree sus sueños y sus fantasías los toma por realidades, eso ha hecho imposible lo que antes de ello era posible, que era el reparto pacífico del Estado. ¿Qué es lo que ha desaparecido ahora? Pues que ya no es pacífico el reparto, que hay dos actores nuevos que quieren partir la tarta, y claro, eso era muy difícil. 40 años de un monopolio exclusivo, de un oligopolio de partidos, que ahora estén dispuestos a pactar, a acceder para formar gobiernos de coalición, eso era imposible. Y eso lo vi yo el primer día, es decir, el día 20 por la noche, el día 21 de diciembre, y lo dije, y lo sigo manteniendo. ¿Y ahora qué va a pasar ahora? Que si analizamos los editoriales del País, que pasa por ser el más sesudo, el que pone más inteligencia en su análisis, pues vamos a ver cómo frase por frase nos van más quedando traspiés y equivocándose para caer de bruces en la idiotez. Dice, fracaso parlamentario. Anda, ya está imitando a Mundo. Ahora, el editorial del País se llama fracaso parlamentario. Pero ¿cómo va a ser fracaso parlamentario si en España no hay parlamento? Cuidado, es que soy verdaderamente sinvergüenza. Es que no queréis decir la verdad ya. No hay parlamento. ¿Un parlamento bajo un estado de partido? ¿Un parlamento de listas de partido? ¿Un parlamento con disciplina de partido? Vamos, ¿qué es esto? En la ciencia política está definido en la naturaleza
políticas del régimen español, del alemán, del italiano, y según la doctrina, la filosofía y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán de Bonn, esto se llama Estado de partido, jamás Estado parlamentario. Y como no tienen antecedentes en España, ni tienen conocimiento, porque se pasó bruscamente de la dictadura al Estado de partido, nadie ha pensado que esto no tiene nada que ver con el parlamentarismo. Parlamentarismo es Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña, ahí hay parlamentarismo. En Europa, decirme qué país es parlamentario en Europa. ¿Quién? ¿Francia? Tampoco, es presidencialista. ¿Quién es parlamentario? ¿Con estado de partido? Ninguno. Ya no se puede definir nada que con ignorancia a esta monarquía española como monarquía parlamentaria. Esta monarquía es una monarquía de partidos. La monarquía inglesa, no. La monarquía inglesa es parlamentaria. Esta no es una monarquía constitucional, como llama la prensa, por ignorancia absoluta de la ciencia política. Esto no es monarquía constitucional, porque la monarquía constitucional, la que definió Julio Stahl en la segunda mitad del XIX, y la que en los hechos de la historia produjo Luis XVI cuando aceptó la reforma de la primera parte de la Revolución Francesa. Aceptó ser él el que designaba el gobierno y los diputados, la Cámara, hacían las leyes. Cuando el rey gobierna pero no legisla, se llama monarquía constitucional. También fue la de Luis Felipe de Orleans, lo que se llamó monarquía burguesa, y fue el rey Guillermino, cuando Julio Stahl escribe y define lo que es monarquía constitucional. En España no hay monarquía constitucional porque el rey no gobierna. Reina, pero nada más. Ni gobierna ni legisla, ni sirve para nada, nada más que para tapar la corrupción. Y también para evitar que la lucha de los partidos entre sí no sea fratricida. Que no luchen por el poder simbólico que tiene el jefe del Estado. Para eso está la figura del rey. Para que los partidos discutan de todo, se disputan todo menos la jefatura del Estado. Esa es la función del rey. Así, impedir que todos luchen por ser como él. Un irresponsable colocado, ¿por quién? Por la traición de una familia al titular de la dinastía, don Juan de Borbón. Eso es lo que ha hecho que este niño esté hoy de rey, heredero de otro niño franquista, mimado de Franco, que traicionó a su padre. Esa, pues ahora, como fracaso parlamentario, eso es para decir que fracaso parlamentario, ahí estáis viendo cómo estáis todos, no vosotros no, pero toda la opinión pública española y europea está engañada. No hay fracaso parlamentario porque aquí no hay parlamentarismo. Hay un estado de partido. Y el texto, ya veréis como dice, cualquier frase elegida al azar, la destrozo inmediatamente porque va contra la lógica, contra el lenguaje, contra el sentido común, contra la costumbre de encontrar la verdad y la mentira en el uso adecuado o no de las palabras. El fracaso de cualquier solución posible de gobierno a partir de la actual composición del Congreso. ¿Cómo se ha podido constatar, escuchar lo que significa esto? En el inconsciente no, ya está en la conciencia, pero no pueden mentir sin que se vea su mentira. Dice, se ha podido constatar en las consultas del rey con los partidos, se refiere, y lo dice, ha podido constatar el fracaso de cualquier solución posible de gobierno. Fracaso de cualquier solución posible de gobierno a partir de la actual composición del Congreso. No, señor. No es a partir de la actual composición del Congreso, porque la que va a venir después es la misma, porque hay dos emergentes que van a seguir. Por tanto, cuidado con las tonterías que estáis diciendo, porque la vais a tragar como habéis tragado la de que creéis que habría posibilidad de gobierno. Os vais a tragar, después de las segundas elecciones, que a partir de la actual composición del Congreso no se podrá formar gobierno a no ser que se produzca
una verdadera alteración del orden político y que haya ya y soluciones judiciales, acudiendo a tribunales constitucionales por supremo, no estoy hablando de la jurisdicción ordinaria, no, de la jurisdicción política, para que se anulen, se haga algo, porque es imposible poner de acuerdo a los partidos emergentes con los partidos que se repartieron la propiedad del Estado. Estos son unos intrusos. Podemos es un intruso, Rivera es un intruso, y los gornes de la Constitución giran para expulsarlos del sistema, del régimen, pero no se dan cuenta que la sociedad política española, los gobernados, están tan acostumbrados a la mentira de los que heredaron a Franco, de los tres, por no meter a los partidos separatistas, cuidado, que si metemos aquí a catalanes, vascos o valencianos, esto, bueno, ya la hecatombe es total. Pero, en fin, continuando con el análisis de los periódicos. La actual composición del Congreso será la misma que la de mañana. ¿Qué más da que haya un voto más o un voto menos que vaya a permitir un diputado que se forme partido, gobierno o no gobierno? Si el fracaso ya está de antemano, ese gobierno no podrá durar, porque no tiene bases ni para Constitución ni para durar. La presión de la opinión pública no existe. La presión, ha habido una presión enorme ahora para llegar a formar gobierno. Inútil, no ha servido de nada. Porque ahí vamos al secreto. Todos los periódicos, todos los medios, toda la opinión pública y todo, incluso los militantes de partido, olvidan la regla de oro de toda competición política. Lucha por el poder, punto. Nada de programa. No es el programa. Si eso es tontería. Aquí cada partido lucha por el poder. Porque si no, no estarían dedicados a la política. Y en un estado de partidos, si no hay un reparto, que para eso son las alianzas, y para eso los grandes medios de los grandes empresas del IBEX en España, ponían su sueño en las grandes coaliciones, y en Europa ponen el sueño en las grandes coaliciones, y aquí en España se repite. ¿Por qué en España no hacemos como en todo el resto del mundo? Que es la connivencia de la corrupción y del poder entre la mentira, porque en Europa no hay democracia. ¿Pero por qué creéis que fracasa la Unión Europea? Porque no hay democracia, porque no hay un solo país, ni ya hay Estados Unidos de Europa. No es verdad. Hay nada más que un arreglo que económico, financiero, reparto de poder que afectan a la economía de los países, pero nada más. Sigamos. Dice otra frase y habla de que claro que hay más allá del desprestigio de las formaciones políticas, la principal conclusión de lo sucedido es desoladora para la institución que representa a los electores, el Parlamento. Pero ¿cómo se dan cuenta ahora que no hay Parlamento? Dice, se dan cuenta, desoladora para el Parlamento. Pero ¿cómo después de 40 años se dan cuenta que no existe Parlamento? Que no existe más que partido. Y que el que ahora está en Pachi López, ufano, como si sirviera para algo lo que está haciendo de decán, de visitas, de secretario de visitas al rey, pues creen que eso es algo. Pero si es que el Parlamento no existe más que partidos que se reúnen en un Parlamento, como se ha visto ahora, ¿y qué? ¿Qué sirve un edificio que se llame Parlamento si no tiene funciones parlamentarias? Son funciones de mediación entre los partidos para repartirse el presupuesto del Estado, para repartirse las posibilidades de corrupción de cada uno. Sigamos, sí, con el periódico. Claro, todo el periódico lo dice que después, los tres partidos clásicos, porque yo sigo incluyendo Izquierda Unida, no creáis que el análisis debe ser tan superficial y tan ligero de que porque tenga 2 diputados Izquierda Unida no es nada. No. Izquierda Unida es el referente de Podemos. Tan referente es que mirad lo que está sucediendo. La crisis interna grave dentro de Podemos por Izquierda Unida.
Porque Pablo Iglesias se da cuenta que ha perdido la batalla hegemónica, ya no la tiene. Y como es más listo que los demás, ya sabe que necesita la alianza con Garzón. Mientras que Rejón, que es ingenuo, que aún le queda la cara de niño, refleja su cara de alma, que no es un hombre listo ni perspicaz, es listillo, pues sabe que con sus palabras de transversal cree que ha resuelto el enigma de la ecuación política. Transversal. El Rejón, el transversal, odia todo lo que sea horizontalidad. Y como la conciencia de clases que anima a la Izquierda Unida y al Partido Comunista es horizontal porque es de clase, eso no le asusta a Pablo Iglesias porque procede de ahí. No la quiere, pero quiere utilizarse y unirse porque hace la simpleza que los periódicos también repiten. Creen, hay que ser tonto de verdad para creer que la suma de los votos o los diputados que han tenido las elecciones que han provocado el fracaso, de como llaman ellos, del Parlamento, si se unen en unas nuevas elecciones y los que votan a Izquierda Unida se unen a los que votan a Podemos, ya ha sobrepasado al PSOE y se convierten en el partido número 1 o hegemónico de la izquierda. Pero qué idiotas. ¿Cómo es posible que no conozcan el condicionamiento recíproco y mutuo que implica que si se anuncia, como ya se está anunciando, que Izquierda Unida y Podemos van a presentarse juntos, en primer lugar no es verdad, porque ambos no renuncian al poder. Izquierda Unida no renuncia al poder. Entonces está diciendo, sí, vamos a aliarnos, pero conservamos nuestro nombre, conservamos nuestro plan nacional, no hacemos un pacto para una región. Es decir, están diciendo, nos vamos a unir para engañar a la opinión pública, que parezca que nos unimos, pero no estamos unidos, porque en el fondo lo que priva en Garzón y en Pablo Iglesias es la ambición personal de poder, por encima de lo que parezca de que son idealistas. De idealismo, nada. Es imposible que sea idealista un comunista monárquico. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Aquel comunista que acepte la monarquía es que no es comunista. Y por mucho que diga que es republicano, no es verdad. No puede ser 40 años repitiendo que es republicano, estando apoyando la monarquía. Además, los comunistas están acostumbrados a poner sus metas en las calendas griegas. ¿Es que acaso el comunismo es posible? ¿Por qué siguen llamándose comunistas? Ahí empiezan engañando a la opinión. ¿Comunistas de qué? ¿Van a conseguir acaso lo que Lenin no consiguió? ¿Un comunismo democrático? ¿Qué es esto? Pues sí, el Garzón demuestra que es tonto y se le ve en la cara, tiene muy poca falta de inteligencia, y lo que parece puro es la idiotez que tiene tan grande que parece puro. Parece, ojalá fuera el idiota de Dostoyevsky, porque el idiota de Dostoyevsky era inteligente. Este no, este Garzón es un tontarrón, esa es la palabra que le conviene. Y ese tontarrón quiere obtener y seguir representando Izquierda Unida sin que lo confundan con Podemos. Y Podemos ahora acepta, Pablo Iglesias, lo que no aceptó hace 4 meses. Despreció por completo a Garzón, lo insultó. Y ahora ahí veis el prestigio y el respeto que se tienen a sí mismos los políticos. Del mismo modo que Rajoy no tiene personalidad ninguna, no digo de político, de persona, aceptando darle la mano a quien en la televisión le ha llamado que es un deshonesto. Lo mismo hoy que Garzón, en nombre de que del Partido Comunista, acepta pactar con Podemos, que lo ha despreciado y humillado hasta hace 2 días. Son todos iguales. Nadie tiene dignidad. ¿Es posible acaso un gobierno entre personas indignas? No. Sí, claro que lo es. Cuando están de acuerdo en el reparto. Pero es que hay 2 nuevos invitados al reparto que tienen tanto derecho como vosotros a robarnos. Porque el reparto dando dinero a los partidos estatales, el Estado está al servicio del robo que hacen los partidos del contribuyente. Sigamos, palabra por palabra, veréis qué ridículo es todo el país. Sí, ya, bueno, luego continúo, estoy en la editorial. Dice, elegir un presidente del gobierno.
que hasta ahora dice la primera, esto es lo que la primera de las obligaciones asignadas por la Constitución al Congreso es la de elegir a un presidente del gobierno. Es decir, que la primera obligación del Congreso es decir no a la separación de poderes. No nos da la gana de aceptar la separación de poderes. Eso son cosas ridículas para Estados Unidos, algo también para Francia. Pero ¿cómo? ¿Vamos a aceptar nosotros la separación de poderes? Pues no nos da la gana. ¿Por qué? ¿Elegir un presidente del gobierno es nuestra primera obligación o no? Hacemos lo que queremos porque aquí no hay separación de poderes. Aquí no hay más que un solo poder, el de los partidos. Y el Parlamento no es un Parlamento de diputados, es un Parlamento de partidos, de secretarios del jefe de partido, de recaderos del presidente del partido, de mensajeros, nuncios, empleados, pequeños funcionarios de los partidos, pagados por nosotros, por los contribuyentes. Ese es el ridículo Parlamento al que hoy quieren decir, hombre, el Parlamento, elegir al presidente del gobierno. No, señor. El presidente del gobierno es una función. Mientras que en el Parlamento es una representación. A ver si os enteráis alguna vez de lo elemental. El presidente del gobierno no representa, cumple una función del Estado definida en la Constitución, pero no representa a la sociedad española civil. Eso lo representa el Parlamento. ¿No sabéis nada? No queréis saberlo, que es peor. Pero aquí estaremos el MCRC toda la vida, si es necesario, para enseñaros, denunciaros y poner en público vuestra ignorancia, vuestra incapacidad, ni siquiera para comprender la realidad política y la realidad del poder. Aquí estaremos nosotros, y cada día más crecidos, de orgullo, desde luego, y de valor. Eso nunca nos faltará ni nos ha faltado. Seguimos. Ese trabajo, dicen, de elegir al presidente del gobierno por parte del Congreso, dice, ese trabajo es tan relevante que su incumplimiento hace imposible la continuidad de la legislatura. Es el círculo vicioso. Si es que me da risa. Pero ¿no veis que está en una tautología? Dice, es tan grave que su incumplimiento hace imposible la continuación de la legislatura. Pero si es lo mismo, si no hay separación de poderes, si eso es ridículo, vaya frases. De manera que como no pueden cumplir, elegir el gobierno, se disuelve la... Como que es lo mismo, si legislatura, Congreso, Gobierno, Parlamento, jueces, todo es lo mismo. Jueces quiere decir... Consejo. Consejo, eso es, del Poder Judicial. Pero ¿cómo pueden decir, rebajarse a ese nivel intelectual tan ridículo por no reconocer la verdad? Que no quieren la separación, que no es que no haya, es que les da horror la separación de poderes. Sigamos. Dice, el Parlamento sustenta la legitimidad de todo el sistema político emanado de las urnas. ¿Pero cómo? Si lo que emanan las urnas es la voluntad de los partidos estatales. Son los partidos estatales los que han designado a unos candidatos, unas listas que van a las urnas. ¿Cómo va a salir de las urnas algo distinto de lo que ha entrado en ellas? ¿Ha entrado acaso en las urnas la posibilidad de elegir a alguien que no sea un partido? No, imposible. Luego lo que entra en las urnas son listas de partidos. ¿Qué sale de las urnas? Listas de partidos. ¿Qué pasa que esas listas de partidos? Que tienen un jefe a quien tienen que obedecer mucho antes que a los electores que los han votado. Entonces, naturalmente que no formen gobierno, porque los jefes de los que han metido los papeles en la urna no quieren formar el gobierno porque tendrían que repartir más de lo que están dispuestos. Ellos quieren ceder algo. En una gran coalición están dispuestos a ceder parte de su poder, pero no todo el poder, y mucho menos a compartirlo con recién llegados. Eso de ninguna manera. ¿Cómo estos parvenís de las iglesias o de Pablo Iglesias, estos recién llegados, vamos a repartir nosotros con ellos el poder? Vaya desprecio. Al principio no queríamos ni verlo ni oírlo. Cuando vemos ahora que tiene gente detrás, pues sí, simulamos, pero queremos denunciarlo y decir ellos son los culpables de todo lo mal que pasa en España. No, todo el mal viene de la Constitución española, franquista. Sois todos franquistas, como he dicho en Barcelona.
A ver si queda claro de una vez. Voy a decirlo ahora. No hay un solo partido estatal español que no sea franquista. La prueba es que acepta la monarquía Podemos. Ahí lo tenéis. Pero es que izquierda hay un republicano. Es que la monarquía no es franquista. ¿Dónde está el republicano? ¿Pablo Iglesias? Pero si uno de los motivos de separación que señala Garzón de Izquierda Unida es que Pablo Iglesias no es republicano. Lo dice él y se va a asociar con él, sabiendo que no es republicano, lo dice hoy. Bien, sigamos. Dice, por eso, como el sistema político emanado de las urnas, que es lo que he comentado, y por eso es grave constatar su impotencia. Otra vez la palabra impotencia. Impotencia del Parlamento. Dice, constatar su impotencia, reflejo de la que sufren los grupos que lo componen. Es impotencia de los partidos estatales. ¿Hay algo en España, universidad, hospitales, médicos, medicina, farmacia, organización, todo? ¿Hay algo en España que no dependa de los partidos estatales? Nada. ¿Qué significa impotencia? No, potencia la tienen. Pero no quieren repartir lo que tienen. Pero sí que eso es normal. ¿Por qué un rico tiene que darle a un pobre su fortuna o repartirla? ¿Por qué? Diga, ¿por qué razón la tengo yo? Es mía. Los partidos estatales son potentes, muy potentes, porque tienen el poder del Estado, que no tenían que tenerlo. Eso es arbitrario y es falso, es ruin. Es un engaño a la sociedad civil, a los gobernados. Y sin embargo ahí están, apoderándose de todo. Eso, sigamos. Por eso dice, era importante que la legislatura precedente, con razón, no desatendía las cámaras, tonterías, dicen de palabras, hasta que llegamos aquí a lo que busco. Por eso era importante verificar el funcionamiento de una institución integrada por minorías. Uy, aquí estamos ya, aquí hemos llegado a otro. ¿Cuántas veces habéis oído que las mayorías absolutas son malas? Pero ¿cómo es posible que haya una sola persona sensata que se crea esa brutalidad? ¿Cómo que son malas las mayorías absolutas? Claro, para la oligarquía es fatal, es su muerte, es su suicidio. Para el que está acostumbrado que siendo minoría está repartiéndose el poder del Estado, la mayoría absoluta es el terror. Sí, pero es el tesoro de la democracia. No puede haber democracia sin mayoría absoluta. Imposible. Es imposible. ¿Cómo? Todo el mundo puede aceptar, lo vuelvo a repetir, que una mayoría absoluta decida cuestiones mejor que por la fuerza física. Si hay la mitad más uno, lo acepto. ¿Pero por qué? ¿No habéis visto lo que se ha organizado en España? Porque Rajoy quiere hacer uso de que tiene una mayoría relativa, que tiene más votado que otros. Pues eso no es suficiente. Pues claro que no lo es. Y la razón es muy sencilla. Y ahí está la paradoja de Arrow. Y el sistema inglés, que es imperfecto por ser mayorías simples. Es que no lo comprenden todavía. Todavía no saben que es inaceptable lo que decida una mayoría simple, por grande que sea. Porque no hay ninguna convención social, ni moral, ni íntima, ni de ley natural, ni de sentido común, que obligue a aceptar lo que decida una minoría, la primera minoría, que tenga, por ejemplo, como Rajoy el 32%. ¿Por qué? No, queremos aceptar lo que decida la mayoría porque nosotros previamente, antes de votar, hemos aceptado la convención, sí, una convención, de que si hay mayoría absoluta obedecemos las leyes como si lo hubiéramos hecho nosotros. Pero si hay mayoría relativa, ¿por qué razón obedecer a quien tenga la mayoría relativa? Si no es absoluta, esa convención no existe en ninguna parte del mundo, ni en la historia, ni en la moral, ni en el sentido común. ¿Por qué? Porque si es el primer votado hay que obedecerlo. Ni formar, eso es imposible. Esa es la paradoja de Arrow, y esa se da en Inglaterra.
Sí, en Gran Bretaña, cuando las mayorías simples bastan para elegir un diputado, el que ha votado al diputado perdedor, que no ha ganado, su papeleta la tira al cesto de los papeles, no vale para nada. Millones de votos en Inglaterra cuando eligen diputados, representantes de distrito, con verdadera representación, no como en el continente europeo, que no hay, salvo en Francia, no hay representación. Bien, pues cuando hay representación como en Inglaterra, cuando es por mayoría simple, todo el que ha votado al que ha perdido, su voto nulo, por completo, como si no hubiera existido. No tiene valor ninguno. En cambio, si hay doble vuelta, ese que ha perdido en la primera, el votante que ha votado a un diputado, a un candidato que ha perdido en la primera, al presentarse en la segunda tiene una doble conversión moral en su interior. Por un lado, acepta que en una segunda vuelta el que tenga mayoría absoluta lo va a representar a él, el que está reflexionando, aunque pierda. Porque sí, hay una convención que cuando una cosa no se resuelve, pues bien, se acepta por convención que con mitad más uno se acepta lo que decidan. Esa es la finalidad de la segunda vuelta, que permite la representación del perdedor, que pierde, pero ha aceptado antes de jugar, antes de votar, ha aceptado que quien tenga mayoría absoluta representará al distrito, también a él. En cambio en Inglaterra no. Bueno, eso aquí es incomprensible, ni se sabe, ni interesa. Pero qué minoría, cómo el partido más votado no tiene más derecho a gobernar que ningún otro. Porque no está aceptado que, siendo el más votado, pueda gobernar. Ni necesita pacto. Si necesita pacto, ya se ha desfigurado el sistema de gobierno. Ya no hay democracia. Si hay pactos, es que hay oligarquía. Si hay pactos, digo, entre partidos, es la señal inequívoca que quien gobierna es un grupo oligárquico, que necesita el pacto. Y el oligárquico, la oligarquía, tiene horror de las mayorías absolutas. Y quiere pactar, porque es la modo de vida normal de la oligarquía, con el pacto. Sigamos. Por eso es importante verificar el funcionamiento de una institución integrada por minorías. Lo entendéis ahora, ¿verdad? La experiencia no ha sido satisfactoria. ¿Creéis que sirve de algo? Para nada, se va a repetir lo mismo. Esas minorías han sido incapaces, dice, incapaces, como si es que no fueran capaces, lo que es que no han querido. ¿Qué incapaces? ¿Pero por qué confundir la impotencia, la incapacidad con la voluntad? No hay ninguna voluntad de formar gobierno porque no están de acuerdo con el reparto. No quieren ceder más quieren al contrario, coger lo más que puedan. Eso no es incapacidad, eso es ambición. Y una ambición natural. Es normal. Si son estados de partidos, ¿cómo no van a tener ambición si ya forman parte del Estado? Y el Estado que es el enemigo de la sociedad, en el estado de partidos. Porque no es la sociedad la que controla al Estado, es el Estado de partido el que controla a la sociedad y le impone y hace lo que quiere, de impuestos, de legislación, de todo, de sentimientos, de fealdad, de belleza, todo lo impone el Estado. Y por eso los partidos están en el Estado. Y la sociedad no existe, no tiene autonomía, no tiene existencia. Si la sociedad civil, si de verdad en España la única manifestación que hay de sociedad civil con conciencia política somos nosotros, MCRC, no hay nadie más, ni en toda Europa. Eso lo he visto en Barcelona, de tantos países europeos que han venido solamente para conocerme y que les dedico un libro. Y diciéndome todos, no ceda usted, señor Trevijano, aguante, viva usted muchos más años. ¿Por qué? Porque la gente que tiene conciencia, no hace falta mucha inteligencia, pero sí que hace falta conciencia moral, amor a la verdad. Saben que lo que hay en España es falso, es mentira, como en toda Europa. Partidos estatales. Y dice El País, ojo,
cuidado, mira lo que dicen, qué caradura tienen. Dice El País, ya como comentario último, figuraros, dice, a escuchar, a falta de centrarse en lo esencial, se aman, hablando del régimen español, del sistema, a falta de centrarse en lo esencial, se ha mantenido la apariencia de un régimen parlamentario. ¿Será posible? Estos cínicos, aquí lo tenéis, si está diciendo igual que yo. A falta de centrarse en lo esencial, se ha mantenido la apariencia de un régimen parlamentario. ¡Qué cara dura! Todo empezó con pequeños espectáculos, fórmulas imaginativas de acatamiento de la Constitución, comedia, bien, sí, son palabras literales del país. Es increíble cómo pueden ser tan imbéciles de decir esto que son ellos mismos. Dice, todos son fórmulas imaginativas de acatamiento de la Constitución. Pelear por la ubicación física en el hemiciclo, ¿acordáis? Que querían Podemos estar abajo y que se viera bien, para ser visible, como dice, se ha inventado la palabra ahora, para que se transmita sensación de poder, tiene que ser visible algún símbolo de poder, como estar sentado en donde las cámaras de televisión recojan el Parlamento. Pero aquí no está criticando a todo el arco parlamentario, está criticando a Podemos. No, señor. Todo eso lo ha hecho Podemos. No. Los espectáculos de darse un beso. Eso es un ejemplo que ha puesto. No, hombre, no. Daniel, que yo lo tengo leído. Es que eso es un ejemplo, Daniel. Mira, te lo voy a leer. Bueno. Verás, al modo... han sido los partidos todos, la experiencia no ha sido satisfactoria. Todos los partidos han sido incapaces de acordar una geometría, ya estamos con las palabras, capaz de alumbrar, vaya palabra, y sostener a un gobierno, todos, sigue hablando de todos, al modo en que se resuelven estos asuntos en otros países europeos que no tienen mayoría absoluta. Ya estamos con lo que he dicho de los países europeos, el consenso. Por eso, la legislatura se encamina hacia un final abrupto. Ya veremos. Se encamina. No es abrupto lo que ha pasado, es lo que va a venir. No lo aclara. Punto y aparte. A falta de centrarse en lo esencial, se ha mantenido la apariencia, se ha mantenido todos, la apariencia de un régimen parlamentario. Se ha mantenido. Todo empezó, ahora empieza a decir datos, todo empezó con pequeños espectáculos, fórmulas imaginativas de acatamiento de la Constitución. 1. Peleas por la ubicación física en el hemiciclo y hasta un beso entre Pablo Iglesias y Javier Domènech en sesión plenaria. Tomarse el Parlamento como un escenario de animaciones televisivas. Entonces, todos, empezando por figuras de Sánchez, el principal actor, denota lo poco que algunos creen en la institución. Nadie cree en la institución como centro del trabajo político. Claro que no. Es que el Parlamento no es una institución que sea centro del trabajo político. El centro del trabajo político es los aparatos dirigentes de los partidos en el Estado. El centro es las reuniones entre partidos, la oligarquía de partidos, la oligarquía de los aparatos dirigentes de partidos, la oligarquía de los jefes de partido. Ese es lo esencial. Pero es que esto lo está diciendo El País, hoy, después de 40 años de decir lo contrario. Es cierto que el edificio del Parlamento sirvió de sede a las negociaciones para la investidura. Es cierto, dice. Es la importancia que tiene el edificio. Ya un día le tomé yo el pelo a eso del edificio. Es cierto que el edificio sirvió de sede a las negociaciones para la investidura, la que ha hecho el Pachi López, y a la ratificación del pacto entre PSOE y Ciudadanos. Porque se ha hecho, la importancia del Parlamento es que se ha hecho ese pacto dentro del Parlamento en una sala aparte, en un salón, y está justificando el Parlamento esto del país. Bien. Pero se han tramitado una veintena de iniciativas. Este es ridículo. Se han tramitado una veintena de iniciativas sobre temas tan serios como la derogación de la reforma laboral y la LOMCE, o la implantación de la Ley 25 de emergencia social, sabiendo
que todas ellas iban a decaer con la legislatura si los grupos parlamentarios no acertaban en investir a un jefe de gobierno. Punto. Todos están diciendo que el Parlamento, que menos mal que el edificio sirve para que se reúnan allí. Eso es lo que están diciendo. Es tan bochornoso. Bueno, todo esto, ¿para qué seguir? Claro, la falsedad de la Constitución es tan grande. Claro, el funcionamiento de una institución integrada por minorías, eso es lo que ellos no pueden soportar. Que estaban acostumbrados a un consenso de partidos mayoritarios, incluido el Partido Comunista. Y ahora resulta que no, que ahora son minorías, todo que ya nadie tiene mayoría. En fin, con esto podemos dar la bueno, yo quería... No, y ahora vamos a música. En relación con esto, de acuerdo, vamos a ver, la explicación muy sugerente que nos has hecho estaba ya anunciada desde el día 21 y desde luego hay que felicitarte por el pronóstico que has hecho, que se ha confirmado plenamente. Y que ahora no lo dé ni un solo día. Ahora bien, acabas de decir que es muy probable que si se repiten elecciones, que ya se van a convocar inminentemente, volvamos a tener un resultado parecido al que ya hay ahora mismo. Entonces, la cuestión es plantearse, a partir del 26 de junio, que si hay un resultado igual, ¿vas a seguir manteniendo la misma tesis de que los partidos no van a ser capaces, en lo que queda de año, de alcanzar un acuerdo de investidura? Es decir, si no he entendido mal, la teoría fundamental tuya es los partidos luchan por el poder y ha sido imposible hacer un reparto de ese poder entre las tres, digamos... He entendido tu pregunta. Bien. Y voy a responder. Yo entiendo que es difícil y hay una premisa previa, y es que se repitan un poco, o en cierto modo, los resultados. Sí. Bueno, digo, primero, es seguro que en las próximas elecciones va a aumentar considerablemente la abstención. Primer punto. El aumento de la abstención influye en los resultados. Segundo tema. Y el tercero es que el susto que tienen los partidos ante su incapacidad voluntariosa, de no voluntad, para repartirse con mayor generosidad el botín, que porque cada uno quiere más de lo que le corresponde, le va a obligar, si el resultado de las elecciones es muy parecido, a tener un mayor esfuerzo para ceder más parte del poder que creen que tienen. Y eso va a afectar exclusivamente a los partidos de la Gran Alianza, que le llaman, que es PP y PSOE. Pero, es decir, si se repite, puede volver a producirse lo de hoy, que sea imposible formar gobierno. Pero habrá un aumento considerable de la abstención y la posibilidad de que los partidos tradicionales, los herederos directos del franquismo, lleguen a un consenso para evitar que los emergentes les coman el terreno. Eso puede ser. Ese es mi vaticinio hoy. Pero voy a ver ahora los resultados. No solo los resultados, sino durante este tiempo, si es Rajoy, si es el PP o el PSOE, que son de quien depende lo que yo te acabo de decir, ¿quién de los dos muestra síntomas de que se ha dado cuenta del peligro y cómo se le cierra el camino a los emergentes mediante un pacto entre ellos? Y eso no lo puedo saber hoy, lo vamos a observar a lo largo de todo este tiempo, de estos meses. Y entonces lo diré. De momento digo, seguro que hay aumento de la abstención. Y segundo, que no hay mayoría absoluta. Por tanto, no hay gobierno. Tiene que haber un gobierno mediante pacto. Como eso es contrario a la libertad y a la democracia, pero hay una tradición tan grande desde Franco del pactismo de gobierno, pues ya veremos, según el número relativo, aunque sea muy poco, de diferencia entre el PSOE y el PP, si eso les convence para llegar. En cambio, también puede suceder que Sánchez y los protagonistas y Rajoy cambien, pero no porque el PP quiera cambiar a Rajoy porque ha fracasado. Los actores. Sí, no, pero es que Rajoy, de todos los actores, el que más inteligente ha sido, el más digno, ha sido Rajoy.
Y lo dije el primer día y me dijeron ya, lo dije antes de que enseguida, dije, lo único que tiene aquí dignidad fue cuando Rajoy dijo que no aceptaba la investidura. Todos lo insultaron, todos los partidos, incluso decían que me reí con Carlos de la palabra que porque le criticaban que había hecho un feo, recordarás Carlos, al rey. Bueno, y al contrario, el único que mostró la verdad de la realidad, que no engañaba a nadie. Eso también es evidente, sí. Fue no, pero es porque el rey cometió una locura. Es ofrecerle a él. Contarle a él que ya estaba, el pacto de gobierno ya estaba hecho, fuera de él. Entonces, naturalmente, Rajoy, lo que no sé cómo no se fue de allí corriendo, dando un portazo en la salida porque le habían tomado el pelo. Y entre otros, el rey le había tomado el pelo a Rajoy. ¿Para qué le tiene que decir que ya estaba hecho el otro? Eso no, eso fue una indiscreción intolerable. En fin, lo que quería decir es que, como creo que hemos hablado suficientemente claro y tiempo, vamos a hacer una pausa para elegir otro tema y ver qué